Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 26, mes 10. Jeremías capítulo 49. Se presentan nuevamente profecías sobre distintas naciones. Desde el versículo 23 se habla contra Damasco, que era la capital del reino de los sirios, una nación que fue enemiga del pueblo de Israel por muchos momentos, causando graves daños, pero también fue una aliada ocasional. Destaca en esta profecía el desamparo y el lamento que vendría sobre Damasco, que estaba expuesta geográficamente ante el inmenso poderío babilonio. Desde el versículo 28 se decreta profecía contra Cedar y Azor. Se trataba de un pueblo que habitaba en tiendas, sin muros ni puertas, por lo que se encontraba indefenso ante los ataques enemigos. Sufrirían el terror de la invasión de Babilonia, siendo eliminados como pueblo. Desde el versículo 34 se decreta juicio contra Elam, una nación importante al este de Babilonia. También resultaría exterminada como nación, aunque se promete una restauración venidera en los postreros días, promesas que se cumplen en el nuevo pacto. Se continúa así con la serie de juicios que ha estado anunciando el Señor, demostrando que Él es soberano tanto en sus juicios como en su salvación, pues a algunas de estas naciones prometió restauración como en el caso de Elam, mientras que en otras decretó solo juicio, como con Damasco, Cedar y Azor. Capítulo 50. Se relata la profecía sobre Babilonia, donde al principio se promete restauración para el pueblo de Dios, ya que ellos volverían al Señor, pues dice: vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Versículo 4, lo cual nos da un ejemplo de quebrantamiento y restauración. Esto se suma a la promesa de un pacto eterno que no será olvidado. Versículo 5, por el cual recibirían restauración espiritual. Notemos así que el regreso a la tierra se relaciona con promesas de reunificación del reino, restauración espiritual y un nuevo pacto. Todas estas cosas van juntas, por lo cual no debe considerarse solamente importante el aspecto de regresar a la tierra de Canaán. El Señor habla de su pueblo como ovejas perdidas, una imagen que después sería utilizada por Jesús para hablar del remanente de su pueblo. Asimismo, acusa a sus pastores de que hicieron errar a su pueblo. Por eso les llama a huir de Babilonia y salir de en medio de ellos, tal como lo hace en Apocalipsis capítulo 18, donde les exhorta a salir de este sistema humano de maldad, lo que se ve simbolizado espiritualmente y en términos proféticos con la ciudad de Babilonia. El juicio sobre la ciudad histórica de Babilonia viene porque pecó contra el Señor. Por ello, Él se vengaría de esta nación. A pesar de que fueron un instrumento en las manos de Dios, ellos eran responsables por haber agredido, violentado y masacrado a su pueblo. Por consiguiente, esta ciudad e imperio, que fueron los babilonios, recibiría el juicio y la retribución de parte del Señor, siendo comparado incluso con Sodoma y Gomorra en cuanto al destino que les esperaba. Este juicio se concretaría a través de una gran invasión a manos de una nación del norte. Babilonia serviría de escarmiento con su gran destrucción debido a su pecado, lo que se atribuye explícitamente a una venganza del Señor debido a la destrucción de su templo. Se anuncia así que el castigo de Babilonia sería como el de Asiria, y el mismo Señor haría guerra contra Babilonia hasta derribarla, mientras que Israel sería restaurado. Luego el Señor dice que el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, versículo 32, mientras que su pueblo, que es el remanente de aquellos que creen en el Señor, tiene un Redentor que es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre, versículo 34. Nuevamente notamos una declaración hermosa de la soberanía de Dios. Dice: ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Versículo 44. El Señor, una vez más, se muestra soberano tanto en sus juicios como en su salvación y restauración de los que han caído. En conclusión, todas estas cosas nos muestran el gobierno y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En ello puede descansar nuestra confianza, ya que el Señor no puede ser doblegado en su voluntad, sino que Él hará lo que ha determinado. También constituyen un anticipo del juicio de Dios sobre el mundo incrédulo, que se producirá en la segunda venida de Cristo. Salmo 97. Desde el versículo 1 se exalta al Señor por su reino y majestad. Se reconoce que el Señor es quien reina, y es un motivo para regocijarse. Podemos estar gozosos y celebrar, no solo los hombres, sino también la creación. El versículo 2 declara que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. El trono de Dios siempre nos dará razones para celebrar, si es que estamos sometidos a Él, porque el Señor gobierna con justicia y juicio, y juzgará toda la tierra. Desde el versículo 4 se expone el testimonio de la gloria de Dios sobre su creación, la cual gobierna con pleno poder y dominio. Una declaración fundamental es que todos los pueblos vieron su gloria, versículo 6. Esto implica que el Señor no ha quedado sin testimonio, pues dice la Escritura: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 al 20. Versículo 7. Por lo mismo, los idólatras deben avergonzarse, pues habiendo sido notorio el poder de Dios sobre todas las cosas, no lo reconocen. En su lugar cometen la necedad de adorar las cosas creadas, en vez de adorar al Creador. Pero el Señor será exaltado sobre todo.
Desde el versículo 8 los salmos constantemente declaran que el Señor reina y juzgará toda la tierra con justicia, lo que constituye un motivo de alegría para su pueblo. Dice, se gozaron por tus juicios. Debemos analizar nuestra reacción ante los juicios del Señor, estar atentos y meditar si nos provocan alegría o si preferimos evitarlos, considerando injusto o muy riguroso el juicio de Dios sobre los impíos. Esto está directamente relacionado con la percepción que se tenga acerca de la gravedad del pecado. Notemos que, por otra parte, el pueblo de Dios debe entregarse a la obediencia en santidad, aborreciendo el mal y recordando la santidad de Dios, sabiendo que el Señor es quien libra a los suyos. Este es precisamente el consuelo que viene de saber que Cristo ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, considerando que Él es el Rey prometido y que está a la diestra de Dios reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. 1 Corintios 15:25. Esta es nuestra alegría y esperanza. Salmo 98, desde el versículo 1, consiste en una exhortación a alabar a Dios por su justicia, sus obras maravillosas, porque ha hecho notoria su salvación y ha descubierto la justicia frente a las naciones. Nuevamente se refiere a las naciones, es decir, a los gentiles. Sumado a la declaración del versículo 3, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El plan de Dios siempre fue abrir la salvación a todas las naciones, como había sido la promesa a Abraham en Génesis capítulos 12, 15 y 22, que afirmaba que todas las naciones serían benditas en su descendencia. Desde el versículo 4, por lo tanto, hay una razón poderosa para cantar eternamente con alegría y rendirnos delante de nuestro Dios. Esta debe ser una alabanza dedicada a Dios, usando todos los medios que tengamos a disposición, y debe ser hecha en su templo, lo que implica la comunión con los santos, reconociendo al Señor como Rey. Versículo 6. Desde el versículo 7 se expresa el deseo de que la creación entera alabe al Señor, porque viene a juzgar con justicia. Este juicio no es algo de lo que debemos avergonzarnos, sino que es parte esencial de nuestra esperanza. Es el acto por el cual el Señor vencerá sobre sus enemigos, estableciendo plenamente su reino y extirpando el mal de su creación. Él ejercerá este juicio con justicia y equidad, conforme a sus perfecciones, lo que debe llenarnos de confianza y esperanza, sabiendo que el Señor entregó todo juicio a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 5:22. Proverbios capítulo 26. En los versículos 13 al 16 se muestra al perezoso como una persona que está llena de excusas, aunque ellas parezcan extremas, como por ejemplo que el león está en las calles, y por eso supuestamente no podría salir a cumplir con sus deberes. Es así como el perezoso se va a caracterizar por estas excusas, que para él son perfectamente razonables, pero que claramente demuestran que su corazón está lleno de pecado. El perezoso gira sobre su cama, ama el dormir y la negligencia. Incluso lo que tiene no lo aprovecha, pues dice que se cansa de llevar su mano a la boca para comer. Asimismo, es sabio en su propia opinión, más que 7 que sepan aconsejar. Versículo 16. Por lo tanto, él está plantado en su pereza y negligencia, de modo que se endurece en su pecado y lo defiende. De hecho, ama mucho más el ocio antes que el fruto del trabajo. Por tanto, sufrirá las consecuencias de la ruina que esto trae, que es la pobreza, que vendrá sobre él como un hombre armado, así como señala Proverbios 24:34. Epístola del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 1. El apóstol Pablo es reconocido históricamente como su autor, dirigiéndose a Tito, a quien también considera como un hijo en la fe, como señala desde el versículo 1, y le encargaba labores complejas, dejándolo en Creta con instrucciones específicas. Esta carta tiene que haber sido elaborada al mismo tiempo que Primera de Timoteo, alrededor de los años 62-64 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba entre el primer y el segundo encarcelamiento y posterior ejecución. El tema de esta carta es que la iglesia debe ser establecida a través de un liderazgo sólido y una vida de piedad que esté basada fuertemente en las doctrinas de salvación por gracia. Entonces, Pablo a través de esta carta anima a Tito a perseverar, a liderar esta iglesia basado en la sana doctrina y en medio de la falsa enseñanza, llamándolo a mantenerse firme y corregir lo que es deficiente. Es posible ver que Tito fue el encargado de tareas difíciles, como por ejemplo la reforma de la iglesia en Corinto. En este caso particular existían falsos maestros que estaban buscando trastornar a los hermanos con legalismo y tradiciones de los judíos. Asimismo observamos que en el contexto en el que se encontraba esta iglesia en la localidad de Creta, había pecados culturales que permanecían arraigados en los corazones de los hermanos. Por esto, Pablo instruye a Tito para que instale ancianos piadosos y bien instruidos en cada ciudad, y llame a los hermanos a vivir sobriamente y obedientes a las enseñanzas del Señor. En el saludo mismo de la carta, el apóstol habla de la fe de los elegidos de Dios y de la gracia del Señor que es desde la eternidad, pues incluso antes de la fundación del mundo, Él ya había prometido esta gracia en el pacto de redención, conocido así como el acuerdo entre las personas de la Trinidad para salvar a un pueblo que estaba condenado por su pecado. Es por medio de la obra de Cristo y por la aplicación de esa obra que hace el Espíritu Santo que la gracia de Dios se manifiesta en su pueblo, por medio de la predicación del Evangelio. Desde el versículo 5, luego en la carta se hace alusión a los requisitos, que también pudimos ver en 1 Timoteo capítulo 3, que deben encontrarse en aquellos que anhelan el ministerio pastoral, donde destaca el carácter que debe ser el de un cristiano ejemplar.
Es importante destacar que todas estas características o calificaciones deben apreciarse también en todo cristiano. Sin embargo, como el pastor es una cara visible de la iglesia y la lidera, deben encontrarse en él todas estas virtudes de manera especial, destacando el ser irreprensible, lo cual sería un resumen de todos los otros requisitos. El pastor es llamado también administrador de Dios, por tanto debe ser un reflejo del carácter de Cristo y estar consciente en todo momento de que gobierna la iglesia en nombre del Señor, y debe hacerlo solamente basado en su palabra. Aquí destaca también como requisito el exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. A través de ello, vemos que habrá falsos maestros que van a asediar la iglesia, pero a ellos es preciso acallar, algo que puede ser polémico hoy en día, pero que bíblicamente es parte de la labor del pastor. Notemos que sin duda se pide del pastor que sea fiel en la enseñanza, o que sea apto para enseñar, en las palabras de 1 Timoteo 3. Esto porque sus labores principales, como encontramos también en Hechos capítulo 6, son la oración y la enseñanza de la palabra. Pero no basta con un hombre que predique bien, debe ser un hombre que tenga un testimonio de una familia sólida, a la que gobierna con sabiduría y piedad, y que demuestra los frutos de la fe del padre de familia. Y desde luego también se exponen requisitos relacionados con la integridad y la piedad individual. Desde el versículo 12, posteriormente, es posible apreciar los pecados culturales que estaban asentados en medio de la iglesia, pues se refería a los cretenses como siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ante ello debemos tener cuidado de que los pecados de nuestra cultura y aquellos que están arraigados profundamente en la idiosincrasia nacional no se encuentren en nosotros, sino que podamos ir reformándolos. Esto es importante, ya que estos pecados suelen ser invisibles para nosotros mismos, y por eso conscientemente debemos identificar cuáles son, atacarlos y mortificarlos por medio de la Escritura y el Espíritu Santo. En relación con lo anterior, vemos también que era necesario en esta iglesia una reprensión dura, lo cual es parte de las tareas que debe cumplir un pastor, pues si bien es cierto es necesario alentar a los de poco ánimo, muchas veces también será esencial reprender duramente a algunos para que sean sanos en la fe, sobre todo cuando hay porfía y es algo en lo que se cae recurrentemente. Cabe señalar que la falsa doctrina que se menciona se relacionaba probablemente con el ascetismo, que consiste en abstenerse de ciertas cosas que son legítimas, como si a través de ello fuéramos más santos. Por eso, él debía tener en cuenta que todas las cosas son puras para los puros, pero muchos ven impureza donde no la hay, por lo cual debemos tener cuidado de estar sometiéndonos a reglas humanas o intentando someter a otros a nuestros propios criterios o resoluciones personales. Lo impuro es aquello que Dios declara impuro en su palabra, y el pecado es aquello que Dios declara pecado en su palabra. No agreguemos ni sustraigamos de la Escritura. Lo que sigue a continuación es terrible. Dice que estos falsos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Versículo 16. El Señor nos libre de esto, de que con nuestros labios digamos conocer a Dios, pero realmente nuestra vida habla en sentido completamente opuesto. Que nuestra profesión de fe esté en armonía con la vida que llevamos y con el testimonio que tenemos, reflejando así el carácter de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.